Bueno, amados hermanos, entonces hoy estamos continuando con nuestro tema de la diferencia entre identidad y función, y hoy nos toca cubrir la parte número 15 de la serie de 18 que tenemos. La verdad es muy interesante, a mí me encanta porque básicamente lo que platicábamos hace un momento, realmente eso es lo que define, la identidad nuestra es la que nos define hacia dónde vamos. Ya, platicábamos la semana pasada en el tema de la visión y misión justamente que nosotros como hijos de Dios, como siervos suyos, como ministros suyos, tenemos que contribuir a que el reino de Dios se establezca. Y en esas cosas estamos, ¿verdad? Empecemos entonces mencionando lo que dice Salmo 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Básicamente eso identifica la grandeza de Dice, cuando prestamos más atención a la creación que a Dios, es decir, nos concentramos más en el marco que en la foto, se convierte en idolatría. De la misma manera, si la apariencia física o la posición social de una persona llama más la atención que su personalidad o conducta, se está menospreciando lo que es importante y se está dando más valor lo que es secundario. Si se acuerdan la última semana que platicamos de eso hace casi un mes, estábamos platicando de que la identidad es la que nosotros somos realmente, no las cosas las características y los rasgos físicos que tenemos. Y entonces, definitivamente la creación de Dios es una maravilla, es un equilibrio completo, pero mucha gente se enfoca en las maravillas de la creación y deja de lado al creador. Sí, una cosa tan sencilla que a los que nos gusta la música, no sé si a ustedes les pasa cuando oyen alguna sinfonía muy elaborada, que tiene una armonía muy rica y un montón de instrumentos, dependiendo de toda la riqueza armónica y melódica que la sinfonía tiene, demuestra la calidad del escritor. En mi caso, pues yo soy fan de Chopin, me encanta la forma en que Chopin escribe. Pero cuando oigo las obras de él, toda la música que él proyecta, lo único que puedo concluir es la gracia que Dios le dio a ese hombre para escribir, para proyectar tantas cosas hermosas. Pero en la creación es exactamente igual. Cuando nosotros vemos la creación, esa creación nos permite ver la grandeza de nuestro Dios. Al ver el equilibrio de la naturaleza como tal, nos permite ver que tenemos un Dios previsor. Y una vez, Carlos platicaba en una prédica hace muchísimos años cuando él hablaba de la mayordomía. Y él decía, Jesús, a pesar de que él era el que había multiplicado los panes y los peces, a pesar de que de un poquito hizo mucho, cuando terminó todo, dice, recogió todo para que no se perdiera nada, no se desperdiciara nada. Entonces dice uno, si tenemos un Dios que tiene cuidado de todas las cosas, que no desperdicia, tenemos que concentrarnos más en Él, en evaluarlo a Él, en obedecerlo a Él, porque viendo toda su creación, nosotros podemos estar seguros de que estamos realmente siguiendo a Dios y no a las cosas que Dios hace. Y cuando habla aquí, de la misma manera, si la apariencia física o la posición social de una persona llama más la atención que su personalidad o conducta, se está menospreciando lo que es importante y se está dando más valor lo que es secundario. Y fíjese que lastimosamente esa es una de las cosas que más injusticia acarrea en la sociedad. Dentro de la ley de Dios decía que un juez no debería sesgarse ni hacia el rico ni hacia el pobre, porque del rico podía decir, bueno, si yo soy gentil con el rico, pues voy a tener alguna dádiva de esa persona, alguna mordida en buen español. Pero también puede ser hacia el otro lado, decir, pobrecito este, porque está en esa condición tan precaria, por eso es que hace ese tipo de cosas. Entonces, en ninguno de los dos puntos es ni por interés económico ni por sentimiento. La ley debe ser justa. Entonces, cuando tenemos a una persona que hace algún hecho, sea bueno o sea malo, lo que debemos evaluar son los hechos que hizo independientemente de todo lo demás. Para ser justos, tenemos que velar justamente esa parte, ser imparciales
y no dejarnos guiar por las apariencias físicas, preparación académica o cualquier otra cosa. Que de hecho, si se dan cuenta, es muchas de las cosas que usan incluso en campañas. Por ejemplo, el presidente ahorita que pusieron casi que tenía maestría, doctorado y casi una maestría en divinidades. Y resultó pues que nada que ver. O sea, no se ve nada de la preparación. Dice esto también podría compararse a la idolatría, es decir, humanismo, egolatría, etcétera. Es decir, se está prestando más atención a los elementos temporales, circunstanciales y perecederos que a la imagen del Creador espiritual y eterna. Esa parte nos aclara justamente que todas las características que se mencionan son temporales. Empiezan, florecen, llegan a su cúspide y después empiezan a caer. Pero lo que está dentro del hombre, eso es una cosa que se puede mantener constante a lo largo de toda su vida. ¿Verdad? Entonces, es una de las partes que yo siempre he invitado a la gente que deben cultivar. Es cierto que el ejercicio físico y todo lo demás, la educación es buena porque nos ayuda a ser más útiles y más efectivos en la sociedad, pero la parte que metemos a nuestra mente y a nuestro corazón es lo que realmente va a definir la calidad de vida que tenemos y buscar la integridad independientemente de dónde estemos, tanto como cuando nos ven como cuando no nos ven, ¿verdad? Dice, así como en el caso de la foto, habíamos hablado de la foto con un marco bonito, dice, la persona se verá forzada a cambiar el marco para que no robe la atención de la foto. En la vida de las personas, Dios puede sacrificar el aspecto físico y las demás características externas que estén robando la atención del verdadero mensaje o verdadera identidad. Si se acuerdan de eso, habíamos hablado. Alguien puede tener una foto muy bonita de su familia, pero si el marco que le pone es un marco demasiado llamativo, la gente cuando lo ve puede enfocarse más en el marco que en la foto y nosotros lo que queremos es que lo que realmente resalte sea la foto. En el caso de nosotros, pues Dios en algunos momentos tiene que hacer algunos cambios si nosotros no estamos dando la talla, si no estamos haciendo las cosas. Dice, la Biblia presenta varios casos relacionados, pero vamos a analizar uno de ellos. En él veremos que por no saber lidiar con los rasgos que no podemos cambiar o con las circunstancias y eventos no previstos, tomamos decisiones o actuamos de manera contraproducente a la verdad y voluntad de Dios. Subrayé no lidiar con los rasgos que no podemos cambiar, porque Dios nos dio una personalidad a todos, una nacionalidad, un aspecto físico y tanta cosa, pero tenemos que aprender a dejar eso de lado, porque todas las características físicas que no podemos cambiar no deben definir nuestro nosotros mismos. Debemos tratar de cambiar y mantenernos íntegros por dentro. Dice en el libro de Jueces, capítulo 11, encontramos la historia de un personaje llamado Jefté. Basado en los datos que la historia nos presenta y conociendo los rasgos de la persona, podremos ver cómo la falta de conocimiento de esa verdad puede afectar la vida y aún llegar a destruir las cosas más preciadas que se tengan. En Jueces 11:1 dice Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Si uno se detiene y solo mira esa parte de la historia, definitivamente Jefté no era alguien que calificaría para ser un líder. Empezando por el principio de ser de una mujer de dudosa reputación, por una parte. Ya eso, delante de la sociedad, le quitaba puntos. Entonces, la mayoría de gente se enfoca mucho en esos rasgos y de hecho el mismo Jefté, cuando vemos la historia de él, vemos que en una buena parte de el menosprecio que sufrió, básicamente fue por algunos aspectos que estaban ligados a algo que él no podía cambiar. Él no pudo haber escogido nacer de ese tipo de mujer y bajo las circunstancias que nació. Pero esa parte la vamos a estudiar un poco más detenidamente en la próxima lección. Dice y continúa diciendo en nuestro ejemplo anterior, así el marco de oro, piedras preciosas, robaba la atención de la foto familiar. Los atributos de esforzado y valeroso de en Jefté son opacados por el hecho de ser hijo de una mujer ramera.
Aún el hecho de ser hijo de uno de los líderes de Israel es opacado por este hecho. Y desafortunadamente, digo yo, ese es uno de los grandes estorbos que la humanidad tiene, que la primera imagen que se toma es la negativa. Puede tener muchos atributos, pero si se encuentra uno, dos o tres atributos que son contrarios a lo que uno está acostumbrado a juzgar como bueno, inconscientemente la gente se sesga en esa parte, ¿verdad? Dice, podríamos decir, ¿qué culpa tiene Jefté? Que era lo que les decía. Él no le dieron a escoger en dónde y bajo quién liderato iban a ser en el caso de padre y madre, bajo qué líderes. Dice, ¿qué culpa tiene Jefté de la conducta moral de su madre y del pecado de su padre? Esto se convierte entonces en un rasgo que Jefté no puede cambiar. Entre las muchas cosas físicas, esa es una de las cosas que no se pueden cambiar. Entonces dice que Jefté fue rechazado por sus hermanos a causa de esa condición. En Jueces 11:2 dice, pero la mujer de Galaad, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Miren, esta parte, solo adelantando un poquitito, porque casualmente en esta parte de la Biblia voy leyendo ya, y justamente hoy en la mañana estaba leyendo acerca de la historia de Jefté. Y uno se da cuenta exactamente lo que les digo. A él lo sacan por ser hijo de otra mujer, de una mujer ramera, que no era hijo legítimo de su papá. Y entonces dijeron, como no sos parte de nosotros, de carne y hueso completamente, lo echaron. Pero cuando la cosa se puso fea, ahí sí reconocieron que las virtudes del desechado eran las que los podían librar. Y sobre todo, que Dios había puesto en ese caso sus ojos en este. Entonces, lo que vale realmente, como les digo, no es la opinión de todos ni la opinión nuestra, porque en una gran cantidad de veces es nuestro propio prejuicio el que nos va a descalificar y no vamos a dar las cosas, el mejor esfuerzo para alcanzar el máximo potencial. Pero entonces tengamos en mente esa parte, porque como les digo, la semana entrante vamos a platicar con más detalle la historia de Gesté, pero retengamos una cosa, nació en condiciones totalmente adversas. Ya sus hermanos lo sacaron porque no lo reconocen como parte de la familia de ellos y el otro se tuvo que ir de la casa de su papá, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la parte que nos toca esta semana. No sé si tienen preguntas o comentarios. Me gustaría escuchar si tienen algo que les gustaría aportar. Pienso que está bastante claro el punto y definitivamente tiene que ver mucho con nuestra forma de enfocarnos. Regularmente, cuando vemos a una persona, la primera impresión ya nos hizo pedazos todo el resto de las cosas. Lo mejor es esperar y comenzar a caminar en una mejor relación para que podamos tener un mejor contento, no solo tanto de esa persona como de nosotros para ella, porque igualmente siempre las personas se dejan ver, ¿verdad? Pues no es que nosotros nos querramos vestir mal, siempre hay que ir pues lo más arregladitos posible. Y si es posible, bañaditos. Pero sí es especial qué es realmente la identidad de una persona. Para conocerla, pues, tenemos que llegar a ella y conocernos a nosotros mismos. Y sí es. Y es que mira, ahorita que hablas esa parte también me viene a la mente lo importante que es mantener uno el buen nombre. Muchas veces eh, hemos trabajado bastante, hemos sido honestos en todas las cosas. Ahí sí la foto empieza a brillar,
pero de repente cometemos una imprudencia, muchas veces de manera involuntaria, y eso se convertiría en el marco que tiene más peso que la foto. Y eso nos invita a ser un poco más reflexivos en las cosas que hagamos. Porque como decís vos, y estoy totalmente de acuerdo, lo que yo soy debe reflejarse de alguna manera en lo externo, en la forma de conducirme, en la forma, como decís vos, de vestir, de presentarme, todo ese tipo de cosas. No puedes ir más allá de donde te dan tus posibilidades. Pero la idea es que tanto físicamente como moralmente, y más moralmente, tenés que tratar de mantenerte siempre a la altura de la situación, a la altura de lo que uno es. La identidad es una cosa con la que uno debe estar los 24 horas del día. No puedo ser una cosa en un lugar y otra cosa en otra, porque entonces la identidad que tengo no es genuina, ¿verdad? Gracias por tu comentario, es muy interesante. No sé si hay alguna cosa más. Alguien subrayó el próximo tema. Sí. Sí, Eh, Cali. en- por lo general, en el libro nos enfocamos en los aspectos físicos, visibles, materiales, pero lo mismo se aplica a las funciones que Dios nos asignó. No podemos cambiar los roles que tenemos y querer ser algo más o algo diferente. Y así como luchar contra eso, no puede cambiar que es hijo rechazado o con relación de su madre, pero y el hecho de llegar a ser un gran héroe. Viene la contraparte de Naamán, que con él, ¿verdad?, presenta todas las grandezas y el pero leproso, ¿verdad? Y eso, ese pero leproso echa abajo todo lo demás. Pero en cuanto a las funciones, el no reconocer nuestro estado social, el no reconocer la función que debemos desarrollar, el no aceptar que, ¿verdad? Eso es prácticamente también ignorar nuestra identidad, porque sabiendo quiénes somos, sabiendo lo que valemos, sabiendo a lo que somos sido llamados y todos, no importa la función que desarrollemos. Entonces, ese es un rasgo incambiable. Las funciones que Dios ha establecido deben de mantenerse, porque nunca cambia la palabra. Y hay muchos que entendemos los cambios físicos, sí, no puedo cambiar el color de mi piel, sí, no puedo cambiar mi estatura, sí, no puedo cambiar mi sexo, pero sí estamos tratando de cambiar la función a la que en la que debemos estar trabajando. Por eso, ¿verdad?, ahí entran los problemas matrimoniales y los pleitos de machismo y feminismo por no aceptar funciones, ¿verdad? Eso es no reconocer la identidad que se tiene. Amén. Muy interesante. Fíjense que una cosa que siempre mantengo en mi mente es la historia del rico y Lázaro. Porque si uno humanamente le pidieran vos a quién te gustaría ser, ¿el rico o Lázaro? El rico que tenía la plata suficiente para hacer fiesta todos los días, grandes banquetes, o ser Lázaro, el mendigo que estaba mendigando afuera del lugar y que dice que aún los perros iban y le lamían las llagas. Yo creo que cualquier persona escogería ser el rico. Ser Lázaro quizás hasta motivo de burla y qué sé yo, pero cuando uno conoce el final de la historia, después de que los dos les toca abandonar el cuerpo y el rico es sepultado y va al Hades, mientras que Lázaro va al seno de Abraham, pero ahí los papeles cambian. Mientras el rico fue rico temporalmente y Lázaro fue pobre temporalmente, a la hora de la verdad, el rico es atormentado eternamente y Lázaro es consolado eternamente. Entonces ahí si ahora le preguntaran a alguien, dicen, ah, no, yo prefiero ser Lázaro. Nada compensa unos años de buenaventura y de felicidad y todo bienestar contra una eternidad de tormento.
Pero esas son las cosas que de repente se pierden de vista. Que si hacemos la función para la cual Dios nos llamó, el rol que la gente haga o que nosotros tengamos, no importa. Lo importante es que hagamos para lo cual Dios nos creó. Y miren, a mí me reta. Digo, Dios me dio algunas habilidades, gloria a su nombre, pero las voy a usar para Él. Lo mejor posible. Habrán millones de personas que pueden hacer las cosas mejor que yo. Definitivamente hay billones. Pero lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer lo mejor posible, lo más responsablemente posible. Porque mi Señor es digno, ¿verdad? Y como les digo, no pretendo hacer más de lo que físicamente pueda. Hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y me imagino que es el corazón de cada uno de nosotros. Y exhortaría yo a la gente que escuche el mensaje, que se implique, que desarrolle los dones que Dios le dio y los ponga a su servicio. Tiene recompensa por una parte y da gozo. A mí me da gozo saber que estoy siendo útil a mi Señor. ¿Qué más? Miren, aunque no me dé recompensa de ningún tipo, ya con lo que me dio es más que suficiente. Más que suficiente. El haberme sacado donde estaba era más que suficiente. Pero en su amor dice que tiene cosas preparadas para mí y para nosotros, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, porque si no hay más comentarios, entonces voy a detener la grabación